Iniciamos este nuevo módulo del curso de introducción al entrenamiento personalizado desde cero y vamos a tocar un tema muy importante que es la fisiología. Nos vamos a centrar principalmente en la composición corporal, en los componentes, valga, valga la redundancia de nuestra composición corporal, y nos vamos a centrar también en la fisiología del metabolismo energético, que es muy importante para entender cómo realizaríamos un programa de ejercicio físico y la prescripción del ejercicio físico en aras de mejorar el rendimiento, la condición física, la composición corporal, incluso la salud. Entonces vamos a iniciar con este primer módulo, con este primer video. En este primer video vamos a adentrarnos en todo el tema de la composición corporal, conceptos básicos en cuanto a composición corporal. Entonces ahí está, fisiología del ejercicio para la mejora de la composición corporal. Vamos a iniciar con este tema de composición corporal. Y para ello, pues vamos a iniciar con el concepto general de lo que es la composición corporal, ¿no? En términos generales, la composición corporal es la suma de los componentes orgánicos que están presentes precisamente en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Normalmente se dividen en 4, sin embargo, pues hay más divisiones. Hay divisiones a nivel molecular, hay divisiones a nivel celular, a nivel de tejido. Hay divisiones a nivel corporal, de todo el cuerpo, que podríamos llamar a nivel externo. Sin embargo, pues nos vamos a centrar en estas divisiones a nivel de tejidos, ¿no? A nivel de tejidos. El porcentaje de masa grasa y de masa muscular son los más conocidos, pero también podemos dividir los componentes de nuestro cuerpo en masa ósea y en masa residual, ¿no? Esta división que vemos aquí por porcentajes, pues es solo un ejemplo. Normalmente este porcentaje de masa grasa es bastante bajo, muy bajo. Estos porcentajes de grasas tan bajos normalmente pues tienden a considerarse deleterios para la salud cuando se mantienen por largos periodos de tiempo. Por eso es que los culturistas que logran estos porcentajes de masa grasa solamente los logran para la competición y luego pues se hace una restauración de los niveles de masa grasa para permitir una restauración del entorno hormonal y demás. Porcentajes de masa muscular, sí, mínimo deberían estar en un 40%, 30-35% para mujeres. Y la masa ósea y la masa residual, que normalmente varían muy poco, normalmente son constantes, sobre todo la masa residual. La masa ósea sí tiende a reducirse a medida del tiempo, sobre todo después de los 20 años. ¿De qué depende la composición corporal? ¿No? La composición corporal depende de muchos factores, por lo tanto puede ser modificada. La composición corporal puede ser modificada. Nosotros podemos modificar varios de estos componentes, ¿no? Podemos modificar la grasa corporal, podemos modificar la masa muscular principalmente, incluso también podemos modificar la masa ósea. La masa residual se puede modificar poco en realidad porque hace parte principal de ella los órganos internos, y los órganos internos normalmente permanecen con un mismo tamaño, con algunas salvedades cuando hay alguna patología que puede agrandar estos órganos.
pero en términos generales permanece constante. Y hay ciertos parámetros que pueden modificar pues, la masa grasa, la masa muscular, la masa ósea, como pueden ser la dieta y el ejercicio, dos de los factores externos modificables más importantes. La dieta y el ejercicio sabemos que van de la mano. El ejercicio, sobre todo el entrenamiento de fuerza, puede modificar la composición corporal a nivel de un aumento de la masa muscular, sobre todo, y también apoya la pérdida de grasa, además de que también aumenta la masa mineral ósea, más que otra modalidad de entrenamiento. El ejercicio aeróbico, por supuesto, apoya también la pérdida de masa grasa principalmente, ah, mediante el establecimiento de un gasto energético importante. Y también en personas principiantes, en novatos, puede lograr alguna hipertrofia muscular que pues no llega a ser muy significativa, pero que se puede detectar, se puede medir. Mm, el entrenamiento aeróbico no produce tantos aumentos de la masa mineral ósea como lo hace el entrenamiento de fuerza. Y la dieta, pues también manipulando la dieta, nosotros podemos modificar nuestra composición corporal, ¿no? Simplemente vemos, por ejemplo, a las personas que están en un excedente de energía crónico y que a la vez a esto le suman un sedentarismo, una inactividad física, pues vemos a personas con un gran porcentaje de grasa, personas con sobrepeso, con obesidad, a las cuales la ingesta de energía, la ingesta nutricional, pues ha tenido una relevancia importante para permitir este cambio, esta modificación en los porcentajes de grasa que se traduce en una alteración de la composición corporal. Las ingestas altas en proteína también normalmente aumentan la masa muscular, incluso también el excedente energético. El déficit energético normalmente lo que hace es, al contrario, producir un entorno catabólico que lleva no solo a la pérdida de grasa, sino también puede llevar a la pérdida de masa muscular. Entonces, mediante el balance energético y los desequilibrios que se pueden lograr a partir de la manipulación de este balance energético, pues podemos modificar nuestra composición corporal. Aquí la calidad de los nutrientes va a ser importante también. Como lo dije, las proteínas normalmente van a producir una mayor ganancia de masa muscular, incluso pueden apoyar por ciertos mecanismos la pérdida de grasa, por su efecto saciante en algunos momentos y sobre todo por su efecto en el aumento de la termogénesis endógena o la termogénesis derivada de los alimentos. Bien. Entonces, a través de la dieta, pues podemos modificar nuestra composición corporal, además de que también algunas estrategias de suplementación pueden estar allí presentes. Patologías, las patologías también pues, pueden modificar nuestra composición corporal. Patologías que producen una disminución de la masa muscular, como la sarcopenia, como la caquexia por cáncer y todas estas enfermedades asociadas a inflamación crónica, incluso diabetes tipo 1, incluso la obesidad a largo plazo también produce pérdida de masa muscular porque están asociadas con procesos inflamatorios que al final van a establecer un entorno catabólico en el músculo esquelético. Y patologías a nivel de alteraciones hormonales también pueden producir una modificación de la composición corporal, ¿no? El hipotiroidismo, por ejemplo, que reduce el gasto energético en reposo y produce otras alteraciones, también pueden producir que haya una facilitación del acúmulo de grasa y un aumento del porcentaje de grasa corporal. Bien, la obesidad como tal es una patología, por lo tanto la obesidad pues también va a modificar la composición corporal, no solo al tener implicaciones en la hipertrofia, hiperplasia de depósitos y por lo tanto el aumento del porcentaje de grasa corporal, sino también por sus efectos sobre
la disminución de la masa muscular, incluso la obesidad también se ha asociado con una mayor acúmulo de masa mineral ósea. Normalmente esto se da por unas mayores cargas compresivas sobre el hueso que se producen en estas personas gracias a su mayor peso. Bien, combinaciones de las anteriores. Obviamente si hay una interacción entre todas estas, incluida las cirugías me pueden sobre todo permitir una disminución de la masa grasa, ¿no? Sobre todo. Una combinación de todos estos factores pues puede llevar a lo mismo, ¿no? A una modificación de la composición corporal. La composición corporal está interrelacionada con la salud, está muy, muy correlacionada con la salud, tanto los porcentajes de masa grasa como los porcentajes de masa muscular, como la cantidad de masa mineral ósea, está relacionada con la salud. Una menor masa mineral ósea está asociada con osteopenia, con osteoporosis. Una menor masa muscular pues está asociada también al establecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiometabólicas, lo mismo que la masa grasa, ¿no? La masa grasa sí, desde hace muchos años pues se sabe que está relacionada con prácticamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente con hipertensión, con diabetes tipo 2, con enfermedades cardiovasculares, con síndrome metabólico, con sarcopenia, incluso con enfermedades como la demencia y como las enfermedades neurodegenerativas. Al igual que la disminución de la masa muscular, también está asociada con diferentes enfermedades. Vamos a mirar un poco el tema de las divisiones de la composición corporal. Vamos a ver dos importantes. Uno de ellos es la división de la composición corporal por dos componentes. Es decir, que vamos a dividir simplemente la composición corporal en masa libre de grasa y en masa muscular. Perdón, y en masa grasa. La masa libre de grasa representa todos los componentes orgánicos que no son grasa. Bien, entonces ahí en la masa libre de grasa no solamente está incluida la masa muscular, sino que está incluida también otros componentes celulares. Incluso se habla que la grasa esencial también está allí presente. Pero normalmente la masa muscular, el agua corporal, el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, los órganos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando nosotros hacemos investigación, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, incluso cuando leemos algunas investigaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta qué midieron. Por ejemplo, cuando se miden modificaciones en la composición corporal, muchas veces no se mide directamente la masa muscular, sino que se mide la masa libre de grasa. Entonces hay algunas intervenciones que muestran una disminución o un aumento de la masa libre de grasa, pero eso no significa que haya un aumento o disminución de la masa muscular, porque hay que ver muy en detalle si la intervención puede dar lugar a disminuciones de agua corporal, etcétera, que pues se modifiquen como tal la masa libre de grasa y que no haya tanto una modificación de la masa muscular. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando investigamos en la literatura científica, cuando leemos artículos científicos, estudios, e incluso cuando hacemos investigación. La masa libre de grasa entonces tiene que ver con tejido conectivo, es decir, ligamentos, tendones, aponeurosis, etcétera, etcétera, con la piel, con las vísceras. Recordemos que la piel pues es tejido epitelial, tejido conectivo principalmente, las vísceras, el hueso, el músculo, la sangre. Por lo tanto, un aumento, una disminución de la masa libre de grasa, ¿no? O aumento no solamente va a tener que ver con el músculo, sino también con la modificación de estos componentes, sobre todo el tema del agua corporal, que se puede representar en la sangre, en el plasma sanguíneo, del tejido conectivo, que también puede haber una hipertrofia de los ligamentos y de tendones, o una atrofia,
La piel no se modifica, los órganos viscerales tampoco, no de manera significativa, y la masa mineral ósea que se puede reducirse o aumentarse. Todo esto tiene que valorarse cuando nosotros tengamos en cuenta la masa libre de grasa. Y la grasa, por supuesto, es el otro componente. La grasa, recordemos que está compuesta por ácidos grasos. El tejido adiposo o la grasa, como lo llamamos, está compuesto por varias células, ¿no? Células adiposas, células inmunitarias, células de tejido conectivo, de matriz extracelular, etcétera, etcétera. Y dentro de los adipocitos, pues están los ácidos grasos. Los ácidos grasos están en forma de triglicéridos almacenados en esos adipocitos. Sin embargo, los triglicéridos no solamente están dentro de los adipocitos, más allá de que sea su principal residencia, las células adiposas, también los triglicéridos pues van a estar dentro del músculo, van a estar alrededor de órganos internos, incluso también dentro de órganos internos, como el corazón, como el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, estos triglicéridos no solamente van a estar en el tejido adiposo, sin embargo, son los adipocitos, las células llamadas, y son las que más almacenan triglicéridos. Tienen una capacidad enorme para almacenar triglicéridos estas células. Los triglicéridos, como seguramente ya sabemos, pues están compuestos de 3 ácidos grasos, por eso se llaman triglicéridos, de 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. De glicerol. Bien, así están estos triglicéridos almacenados en las células adiposas. Bien. Rangos óptimos de grasa corporal por género. Rangos óptimos de grasa corporal por género. En hombres y en mujeres, ¿no? Que va a ser diferente. Normalmente las mujeres tienen más porcentaje de grasa corporal, tienen más grasa esencial que los hombres. Los hombres tienen en torno a un 3-4% de grasa esencial. Las mujeres, su grasa esencial puede llegar incluso a 13%. En sujetos sedentarios moderadamente activos, un rango habitual o rango, entre comillas, saludable sería entre 12 a 20%, y para mujeres de 10 a 25%, y en sujetos altamente activos sería un poco menor, aunque el 8% normalmente pues, suele ser demasiado bajo, aunque eso es un porcentaje de grasa que vemos muy habitual en atletas de alto rendimiento. Un ideal para una persona sana que no sea atleta sería un 10%, que estaría muy bien, estaría asociado a una buena salud y estaría asociado también a una composición corporal bastante buena. Obviamente teniendo en cuenta la cantidad de masa muscular. Y para las mujeres entre 15 y 20, menos de 15 en una mujer realmente es muy bajo, y menos de 15 ya empieza un poco a haber algunos efectos deleterios a nivel del entorno hormonal, a nivel de procesos metabólicos importantes. Por lo tanto, es importante que se esté en este rango, o que se tenga en cuenta este rango de porcentaje de grasa para mantener una buena salud. Y la composición corporal por 4 componentes. Aquí está ahora sí la masa muscular como tal, ya no masa libre de grasa, sino masa muscular. La masa muscular representa el 40% del peso corporal total, o de la masa corporal total. También está asociada a la salud, como lo hemos visto anteriormente. Ya hay varios estudios que han podido asociar la cantidad de masa muscular con la salud cardiometabólica, es decir, que personas con una cantidad de masa muscular baja, incluso independientemente de su cantidad de masa grasa, también pueden tener problemas asociados con resistencia a la insulina y síndrome metabólico.
Entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando valoremos la cantidad de masa muscular, personas, hombres con menos de 40%, mujeres con menos del 30%, pues pueden estar también en riesgo de algunas de estas patologías independientemente de su cantidad de masa grasa. La masa ósea, ya sabemos, como le dijimos antes, que el entrenamiento de fuerza puede prevenir la pérdida de masa mineral ósea, gracias a que pues, permite un estrés mecánico sobre el hueso que estimula las células óseas, estimula sobre todo la proliferación y diferenciación de osteoblastos, osteocitos, la formación de matriz extracelular y de masa mineral ósea. Además que parece disminuir también la actividad de los osteoclastos, es decir, disminuye la resorción ósea. Se reduce progresivamente a lo largo de la vida. Esto hay que tenerlo en cuenta que es en la infancia, por eso en la infancia es importante el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque es la infancia donde es el momento cúlmine, el momento importante donde podemos almacenar la mayor cantidad de masa mineral ósea como reservorio para la vida adulta, que es donde se va perdiendo progresivamente. Se dice que a partir de los 20 años ya estamos retrocediendo en cuanto a masa mineral ósea, por lo tanto es importante en la infancia promover el entrenamiento de fuerza bien planificado, bien estructurado, bien supervisado, y en la vida adulta pues entrenar la fuerza para prevenir pues un deterioro significativo y que puedan aparecer algunas enfermedades asociadas al deterioro de la masa ósea como lo es la osteopenia o la osteoporosis. Masa residual. Masa residual. La masa residual está compuesta por órganos internos, tejido conectivo, sangre, agua, glucógeno, suele permanecer constante, ¿no? Como ya lo dijimos. Recordemos que los órganos internos pues también están compuestos normalmente por tejido conectivo, que es el tejido que los protege. Todos nuestros capilares sanguíneos, pues por allí pasa la sangre, el agua representada en el plasma sanguíneo, en el líquido intersticial y en el líquido extracelular, que pues está obviamente todas nuestras células que componen estos órganos, ¿no? Estos tejidos. Bien, eso es como tal la masa residual. La masa grasa, que ya la mencionamos anteriormente. Ya sabemos en términos generales cómo está compuesta. Hay que decir que tenemos, para aquellos que quieran profundizar en este tema de la grasa, del acúmulo de grasa y de la fisiopatología de la obesidad, de la patogenia de la obesidad y cómo poder prevenirla y tratarla mediante estrategias de entrenamiento, métodos de entrenamiento basados en evidencia, pues allí tenemos el curso de pérdida de grasa para personas con obesidad. Bien. Aspectos generales de los métodos de estimación de la composición corporal. Vamos a hablar un poquito de estos métodos. Hay métodos doblemente indirectos y hay métodos indirectos. Los métodos directos como tal, pues directos serían directamente con cadáveres, medir la composición corporal a un cadáver, pero pues obviamente esto no, digamos que en nuestra labor diaria pues no va a ser requerido, a menos que pues hagamos una investigación a este nivel. De resto, pues para nuestra labor como entrenadores personales, pues nosotros trabajamos con personas vivas, ¿no? Métodos doblemente indirectos. Los métodos doblemente indirectos son aquellos que no solamente usan de una medición como tal, directa sobre algunos marcadores de la composición corporal, algunos marcadores corporales, sino que a partir de esos datos recolectados se hace una estimación de la composición corporal a partir de ecuaciones, ¿no? Entonces, por eso se le llama doblemente indirectos, porque no solamente recoge los datos de marcadores corporales, sino que luego los introduce en ecuaciones para hacer estimaciones
de la composición corporal. En estos, uno de los más representativos, de más fácil acceso que tenemos es la adipometría. La adipometría la podemos realizar, es de muy fácil acceso. Hay que decir que también la adipometría pues tiene sus limitaciones. Las limitaciones están dadas principalmente por la persona que mide, ¿listo? La persona que mide, que debe tener experiencia, debe tener experticia, debe tener pericia en en algún nivel, y sobre todo a nivel de investigación científica se requiere que la persona que haga estas mediciones tenga certificación ISAC, que es la certificación internacional para antropometristas. Los nutricionistas también normalmente están muy formados en este tema, pero nosotros como entrenadores personales pues necesitamos por lo menos conocer los mínimos de cómo se hacen estas mediciones, para permitir pues una estimación, ¿no? Es muy importante que se hagan este tipo de mediciones, además que para nosotros es de fácil acceso, no, es económico, y si lo hacemos ah, con los mínimos estándares, pues vamos a tener una buena medición que nos va a permitir evaluar y diagnosticar el estado inicial de la persona, y no solamente eso, sino controlar los progresos durante la planificación, durante el proceso de entrenamiento. Y los métodos indirectos son los que miden directamente los marcadores de composición corporal y que no necesitan de ecuaciones. Aquí pues entre los métodos indirectos pues hay varios de los cuales no vamos a tener acceso, a, como por ejemplo el DEXA o la absciometría dual de rayos X, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada. Todos estos son métodos indirectos, se usan principalmente en investigación científica. Hay que decir que acá dentro de los métodos doblemente indirectos también está la bioimpedancia eléctrica, que también puede ser de fácil acceso. Normalmente una báscula de bioimpedancia, un monitor de bioimpedancia no es tan costoso. Podemos acceder a él y también nos va a dar una estimación importante de la composición corporal. Y que puede incluso ser un poco más precisa que la adipometría. Bien, entonces hasta ahí dejamos este primer video de este segundo módulo. Recuerden que a continuación vamos a ver un video práctico de cómo se realiza la adipometría. Bien, principalmente la adipometría. Vamos a utilizar el adipómetro, vamos a utilizar medidas de perímetros y demás, que después obviamente todos estos datos van a incluirse dentro de ecuaciones predictivas, que hay bastantes, para poder determinar, estimar porcentaje de masa grasa, el porcentaje de masa muscular, sobre todo la cantidad de masa muscular, y demás parámetros, sobre todo a nivel de 2 componentes o de 4 componentes. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.